La verdad es que el tema del periodismo científico en un país en donde la ciencia se cultiva tan poco me resulta un poco hiperbólico. Y sin embargo, por esas paradojas que siempre ocurren, el periodismo en el Perú prácticamente empieza con periodismo científico. ¿Qué fue el Mercurio peruano de 1791? Fue evidentemente un periodismo científico. En su primer número aparece la descripción del Perú hecha con un criterio realmente muy realista por Baquijano y Carrillo con el seudónimo de Cefalio, y luego los relatos de las expediciones a la región de la selva por los padres sobre Biela y otros más. De manera que hay una especie de busca de la realidad, y la búsqueda de la realidad es el comienzo de la ciencia. ¿Podría decirse que es ciencia pura? No, porque va mezclado con muchas cosas. Pero así ocurre generalmente con todas las revistas científicas. El Mercurio peruano fue lo que pudiéramos llamar el encuentro con el patriotismo geográfico del Perú y dura hasta 1794. El último año ya no tuvo subvención del virrey porque lo consideraban una especie de despertamiento del sentimiento nacional, y lo fue de todos modos, y el último año fue pagado por el padre Diego Cisneros, que había sido confesor de la reina María Luisa, de la princesa María Luisa, después fue reina, y que vino al Perú trayendo los libros prohibidos que entonces no circulaban sino muy difícilmente en las ciudades de España. Este mismo Mercurio peruano reaparece por el año 1830 con un carácter ya más político. Se fue perdiendo el tipo científico que lo caracterizó en los primeros momentos. Pero después de esto, casi todo es política. Las revistas son políticas por excelencia, y más bien cuando, pegando un salto dentro del cual sin duda alguna caben muchas omisiones, pues cuando las universidades empiezan a darse cuenta de su rol, es que comienza también a florecer un nuevo periodismo científico. Yo quisiera reivindicar acá, así saltando épocas para volver y regresar y retornar y caminar en una especie de devanadera, no ideológica sino memorística, que la Universidad de San Marcos fue evidentemente el núcleo más importante de revistas científicas. Y lo fue desde hace muchos años. Lo fue inclusive desde su propia revista universitaria. La revista universitaria era una especie de emporio de las actividades de la Universidad de San Marcos, pero entre esas actividades figuraban no solamente las puramente administrativas y las literarias, sino también las científicas. En la revista universitaria aparece el discurso de Salomón sobre la economía peruana, aparece el discurso de Villarán sobre las profesiones liberales, que es una búsqueda sociológica tan importante que Mariátegui creyó que era la última palabra, aunque no era ni sino la antepenúltima. Y aparecen también el discurso de Javier Prado sobre el Estado Social de la Colonia en el Perú, discurso de 1894, y una serie de documentos importantes, entre ellos, por ejemplo, los estudios de Pedro Oliveira, que fueron realmente trascendentales sobre la política económica de la metrópoli. Todo esto dentro del criterio de lo político, lo científico y lo geográfico. San Marcos posteriormente no bifurcó solamente, sino que polifurcó sus actividades científicas. Y entonces aparece una serie de documentos y de investigaciones de diverso orden. Las médicas fueron quizá las más importantes. Eh, la, 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 la Crónica Médica fue una revista que editó la Facultad de Medicina y después algunas sociedades médicas, y que duró más de 30 años. En ellas aparecieron los estudios de Emilio Valdizán sobre la alienación mental entre los primitivos peruanos, que es su tesis de 1915. Aparecen estudios sobre la locura en la colonia, y de la parte psiquiátrica aparecen los estudios de Maldonado sobre la botánica en el Perú, y también estudios de Weber-Bauer sobre la botánica en el Perú, la flora en el Perú, y estudios de Monge, de Carlos Monge Medrano, sobre la biología andina, que son realmente descubrimientos importantes. En el campo médico, la Sociedad Carrión publicó también una revista, y
Hay otras contribuciones sumamente importantes en ese mismo campo. Los farmacéuticos publicaron una revista de farmacia en la que aparecieron los estudios de Carlos Gutiérrez Noriega. Yo quiero recordar a este respecto el trabajo que publicó sobre lo que él llamaba las zonas negras del Perú, que me parece que es de más o menos 1945 o 46. La teoría de Carlos Gutiérrez Noriega, que tuvo una muerte trágica y sumamente misteriosa en Florencia, en Italia, un accidente raro, un accidente automovilístico, era que examinando el mapa peruano se podían distinguir o trazar algunas zonas negras, y esas zonas negras tenían una confluencia de varios elementos. En ellos había producción de coca, consumo de coca, había hambre, miseria, había predominio de raza indígena y había salarios muy bajos. Y a eso lo llamaba las zonas negras, que lo vinculó mucho con la coca porque parte del salario se pagaba precisamente en porciones de coca. Contra esta teoría de Carlos Gutiérrez Noriega surgió don Carlos Monge Medrano, que aseveraba que la coca era un elemento tradicional en el menú peruano y también en el pago de trabajos, en el salario. De manera que se encontraron estos dos criterios que desgraciadamente no siguieron encontrándose en una forma tan polémica como entonces. La revista de farmacia fue realmente un aporte considerable a lo que pudiéramos llamar la medicina popular, que luego se plasma no ya en una revista, sino en una obra entera, que es la medicina popular en 3 volúmenes, hecha por Ángel Maldonado, farmacéutico, y por Emilio Valdizán, psiquiatra y historiador de la medicina. No creo que se deba... La Facultad de Ciencias publicaba también una revista de ciencias, fundamentalmente en materia matemática y ciencias naturales, en la que destacan algunos estudios importantes como el que Silgado hizo sobre los temblores, la historia de los temblores y más o menos el ritmo de los temblores en el territorio peruano. De otro lado, yo creo que no se puede dejar de considerar ciencia, porque una cosa es arte y otra cosa es ciencia, y en todo cabe el arte caben el arte y la ciencia. La revista histórica, que empieza a publicarse en 1908, órgano del Instituto Histórico del Perú, que luego se ha transformado en Academia de Historia. Esta revista comienza a publicarse durante el primer gobierno de don José Pardo y Barreda, y su director fue don Carlos Alberto Romero, una de las grandes víctimas de la maledicencia limeña, porque don Carlos Romero, que empezó siendo peón de limpieza de la biblioteca en 1884 con don Ricardo Palma, y que llegó a ser director de ella en 1928, fue culpado así levemente de haber sido el autor del incendio de la biblioteca de 1943, acusación infundada que jamás pudo ser probada, que además era absurda. Yo lo sé muy bien porque yo fui subdirector de la biblioteca hasta 1928 y trabajé en ella desde 1919 y conozco sus misterios y secretos, y que en buena cuenta apresuró su muerte. Carlos Romero, en esta revista que sigue publicándose todavía ahora por la Academia de la Historia, reunió documentos inapreciables para la historia del pasado, documentos jamás conocidos, reveló inéditos, y creo que hizo una obra fundamental, no solamente él, sino en unión del padre Angulo, que era un científico de la historia, un bibliógrafo por excelencia. En la materia del derecho no se puede negar la presencia no solo de la revista de jurisprudencia, que fue sanmarquina también, sino de la revista del Foro, que no estoy muy seguro si se publica hasta ahora, pero hasta hace pocos años sí se seguía publicando, y que es un órgano del Colegio de Abogados. Bueno, en general no ha habido una secuencia permanente en materia de publicaciones científicas, ha habido más bien una intermitencia, y generalmente han sido las universidades las que han colaborado más a esto. La Universidad de Ingeniería, a partir sobre todo de 1965, también se dedicó a publicar no solamente cuestiones de ingeniería típicamente, sino también cuestiones de ciencias naturales, de ciencias generales, y también algunas cosas de arte y literatura. En este momento se me escapa el nombre de la revista que se publicaba entonces, pero que indudablemente fue de gran valor. Y también en San Marcos se publicaba hacia 1938 una revista de filología,
sumamente interesante, Sphinx, que dirigía Fernando Tola Mendoza. En ella se publicaron traducciones al italiano, si mal no recuerdo, o al latín, de Loyanta, y además una serie de documentos que revelan la capacidad y la intensidad de los trabajos lingüísticos en el Perú. Desgraciadamente Sphinx pereció, y sobre todo con el viaje de Fernando Tola no hay ninguna esperanza de que renazca, ya que Tola está dedicado a publicar libros y revistas y ensayos en Buenos Aires, cuya universidad, la Universidad de Buenos Aires, lo tiene en trabajo constante, en donde lo acabo de ver hace unas cuantas semanas. Y me ha mandado un lote de libros que creo que están sobre esta mesa. Pues bien, yo creo que con estos datos tenemos nosotros algo sobre lo que es la actividad, ha sido la actividad de un periodismo científico. Me parece que, además de eso, no se puede olvidar lo que podríamos llamar la extensión cultural, en lo que, sin duda alguna, se destacó de una manera clarísima Óscar Miró Quesada, Raxo, que en las páginas del Comercio se dedicó a ilustrar al pueblo en general sobre temas científicos de una manera fácil, accesible, que no implicara un gran desgaste de conocimientos ni de meditaciones. Creo que en ese aspecto no se le puede negar jamás a Óscar Miró Quesada un lugar preferente en esto que pudiéramos llamar divulgación periodística de la ciencia. Y en materia de matemáticas, es evidente que Cristóbal Lozada y Puga también tuvo una gran actividad en ello. Se me escapan otros nombres, no sé hasta qué punto está limitada la ciencia, no sé hasta qué punto, por ejemplo, la arqueología es una parte de la historia, si la historia es ciencia o arte, o si la historia es simplemente investigación y a veces creación. Pero si no fuera así, habría que recordar la revista Inca, que es una revista que se publicó por pocos números y en la que se destacan los trabajos que sobre costumbres de los indios primitivos en el Perú y las sociedades andinas hicieron varios investigadores, entre ellos sobre todo Julio Tello. Bueno, esto es lo que se me viene a las mientes con respecto al periodismo científico. No me he podido sentar a hacer un trabajo más metódico por las circunstancias en que estamos viviendo y las que estoy viviendo yo particularmente, sobre todo en estos días de julio de 1986. Pero tengo la sensación, sin embargo, muy viva, a través de mis recorridos por libros y revistas del Perú de muchas épocas, que la expresión científica no ha sido lo más frecuente en nuestras publicaciones periódicas, y que las tentaciones que el arte, la historia sobre todo, han tenido sobre nuestros publicistas ha sido extraordinaria. De esta suerte, podríamos decir que el periodismo científico todavía está en ciernes, todavía está en pañales. Y creo que no solamente el periodismo científico, sino que la ciencia en general. Me atrevería a hacer una reflexión final. Creo que hemos pegado un salto de las primeras investigaciones de informática a la tecnología sin pararnos en la ciencia, y que estamos aplicando lo que no hemos estudiado, la ciencia. La técnica no es sino una aplicación, un pragmatismo de la ciencia que es por excelencia más bien abstracta, más bien pura, y eso más bien no lo hemos cultivado mucho. Nuestros grandes científicos han tenido poca ocasión de asomarse a las revistas. Villarreal, por ejemplo, y Godofredo García, que han sido los emblemas de nuestras ciencias matemáticas con Cristóbal de Lozada, no tuvieron muchas oportunidades de utilizar sus conocimientos ni divulgarlos a través de una prensa ad hoc. Y lo propio pasa con Lisón, que fue realmente uno de los pocos paleontólogos que hemos tenido, hijo de un profesor de sociología y cofundador de la Facultad de Letras de San Marcos allá por 1860 y tantos. Carlos I. Lisón fue paleontólogo, pero tampoco llegó a la masa, diríamos, a consecuencia de las pocas publicaciones que hizo. Y esto es todo por el momento. No sé si he respondido al interés que Félix Nakamura tenía por una participación mía en este complejo de informaciones acerca del periodismo peruano y de la ciencia peruana, pero esto es lo que yo sé, y siendo muy poco, pues no es sino algo, y siendo algo no es sino casi nada,
diciendo casi nada, después casi todo para mí, que no sé mucho y por tanto no puedo participar más lo que no sé, sino tratando de saber lo que otros saben. Y aquí me he enredado en un trabalenguas del que no puedo salir, y no puedo salir sino diciendo muchas gracias.